Disculpen, creo que se trabó. ¿A poco? Ay, disculpen, Johan ya va a compartir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, la pura pantalla. Ok. Ahora sí, ya está bien, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a empezar con lo que viene siendo EB6 isquémico. Como tal, va a ser el conjunto de afectaciones clínicas que se va a caracterizar por un déficit neurológico de inicio súbito. Esto se va a dar a consecuencia de una oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Aquí nos manejaba la bibliografía que se podía dividir en dos, en un evento vascular cerebral isquémico, que es un deterioro neurológico súbito y focal, y vamos a tener una evidencia de un infarto en estudios de imagen. Sin en cambio, vamos a tener un ataque isquémico transitorio, el cual también va a ser un déficit transitorio seguido de una recuperación rápida, pero no vamos a ver evidencia de un infarto en estudios de imagen. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que es la primera causa neurológica de discapacidad y va a ser la segunda causa de muerte en todo el mundo. Algunos factores de riesgo a dar es la obesidad, el infarto agudo miocardio, diabetes mellitus, y la principal y que debemos de tomar mucho en cuenta es la hipertensión arterial, por lo cual la hipertensión va a ser la número 1 en factores de riesgo y la segunda va a ser la obesidad. En cuanto a las causas, vamos a tener diferentes trastornos, tanto vasculares, hematológicos, cardíacos, entre otros. En los vasculares podemos tener una aterosclerosis o un lupus. Sin en cambio, en una hematológico podemos tener desde una policitemia hasta una trombocitosis. Y en cuanto a cardíacos, por mencionar algunos, también podemos tener, como ya dijo, un infarto agudo en miocardio con algún trombo intramural o fibrilación auricular. En cuanto a fisiopatología, vamos a ver que va a haber una disminución difusa del flujo sanguíneo que va a causar un proceso sistémico. Esto va a dar una trombosis a una arteria que alimenta una región específica del cerebro y por lo cual va a dar una oclusión embólica de alguna arteria. Después, un volumen estructural intacto va a rodear lo que viene siendo el núcleo isquémico. Aquí este tejido se le va a conocer como penumbra isquémica. Va a ser recuperable, por lo cual este va a ser como el blanco de las intervenciones terapéuticas, ya que se puede rescatar para mejorar el deterioro neurológico. Cuando tenemos esta isquemia, vamos a tener va a haber muchos procesos, tanto bioquímicos como de diferentes reacciones, lo cual va a haber una liberación de glutamato y va a haber una disfunción de canales de calcio, va a haber liberación de radicales libres. Decía el libro que es muy, muy frecuente que la célula tienda a sacar potasio y a meter demasiado calcio, entonces por lo cual iba a haber muchos cambios en cuanto a la integridad de la membrana celular.
Ya cuando vemos en un interrogatorio, ya les dije más o menos los factores de riesgo y ya les comenté algunas causas que debemos de tomar en cuenta. Vamos a tener los antecedentes patológicos, si tiene padecimiento crónico degenerativos, ya sea diabetes, hipertensión, que son las principales causas de un EBC. También el consumo de drogas, si está embarazada, alguna infección o cirugía reciente, tanto cardíaca como neurológica. Aquí a tomar en cuenta es la escala de Cincinnati. Esta debemos de, si tenemos alguna de estos tres signos, vamos a tomar en cuenta que va a ser muy frecuente o vamos a tener una gran probabilidad de que se trate de un EBC. Aquí, como vemos, el primero es la desviación de la comisura del labio. También vamos a tener una debilidad de la extremidad superior y vamos a ver una alteración en el habla. Entonces, la escala del Cincinnati, si nomás tenemos un signo, ya tenemos una alta probabilidad de que se trate de un EBC. En cuanto a la exploración física, nos va a dar distintos signos y síntomas, los cuales nos harán que hagamos un diagnóstico diferencial para saber la causa del EBC isquémico. Si vemos que en cuanto a la temperatura la tenemos alta o a la presión arterial, pues debemos de sospechar en una infección o en una hipertensión. Si en cambio vemos que en la piel tenemos petequias, nódulos, equimosis o eritema, vamos a ver que puede ser algo de vasculitis o una coagulopatía, como vemos en el lupus o en la... Y, por ejemplo, en una alteración que sea de frecuencia o del ritmo del pulso, también podemos ver que podemos sospechar de una fibrilación auricular. Y en cambio, si tenemos fiebre, petequias, nódulos en las manos, máculas en las palmas de las manos, podemos ver que podemos llegar a sospechar de una endocarditis infecciosa. También vamos a ver que en el EBC isquémico vamos a tener dos diferentes tipos de EBC isquémico. El principal vamos a ver que es el lacunar. Este va a constituir el 20% de los ictus. Va a predominar tanto en varones de edad avanzada como en personas que tienen hipertensión arterial. Pero también otros factores de riesgo lo podemos clasificar si tienen diabetes, fumadores actuales o si han tenido alguna historia de cardiopatía isquémica. Este va a ser un infarto que se va a producir por una oclusión aterotrombótica y esta se va a dar principalmente en las ramas penetrantes del polígono de Willis. Y principalmente se va a ver afectada la porción proximal de la arteria cerebral media. En cuanto a la clínica, no va a ser como tal signos y síntomas, sino vamos a tener síndromes, en cuál son un conjunto de signos y síntomas. Por mencionar solo dos, por el resto del tiempo, vamos a tener el síndrome hemimotor puro, que se va a caracterizar por una hemiparesia o hemiplegia facio-brachiocrural con o sin disartria, y el síndrome sensitivo puro, que va a estar caracterizado por hipoestesias o parestesias de la cara, brazo, tronco o pierna contralaterales. En el ictus lacunar, el diagnóstico se va a dar principalmente por la clínica y por la exploración, pero también podemos usar lo que viene siendo la resonancia magnética o un ATAC, ya que son muy sensibles para este EBC. Se va a diagnosticar cuando el tamaño del infarto sea menor de 15 milímetros y su localización sea atribuida a la oclusión de la pequeña arteria penetrante. Como ya dije, es muy frecuente que se den por ganglios basales, la cápsula interna, en el tálamo o en la protuberancia. Ojo, la lesión es profunda, por lo cual no va a afectar la corteza y por lo cual no tendremos lo que viene siendo afasias, hemianopsia o anosognosia. Y por otro lado vamos a tener lo que viene siendo el ictus anterotrombótico. Esta se va a dar, como su nombre le dice, por aterosclerosis de los grandes vasos. Va a estar del 10 al 20% precedidos por un ataque isquémico transitorio. Se va a producir más comúnmente en el horario nocturno
y su lugar de afectación va a ser la origen carótida interna. En cuanto a la clínica, vamos a ver que según la arteria que nos tenga afectada vamos a tener los síntomas. Por ejemplo, en la carótida interna vamos a ver que podemos tener hemiplegia con hemianestesis contralateral con soplo en el cuello o una amaurosis fugaz homolateral. Aquí a mi lado izquierdo puse lo que significa amaurosis fugaz, que va a consistir en la pérdida de visión de escasa duración, que generalmente se va a dar por pocos minutos y no va a ser dolorosa en un ojo. Sin en cambio, en la cerebral media vamos a tener hemiplegia contralateral de predominio faciobraquial, más una fascia de Broca, más desviación de la mirada hacia la lesión. En cuanto a los estudios de imagen, vamos a ver que el ATAC va a ser como el principal estudio que va a ser sensible para realizar en esta patología. Pero aquí debemos de tomar en cuenta que el ictus isquémico no se va a ver hasta que no pasadas de 24 a 48 horas. Aquí, como vamos a ver, vamos a tener borramientos de los surcos y de la diferenciación entre la sustancia blanca y gris. La resonancia magnética, va a ser como el golden standard, ya que desde el inicio se va a ver el infarto. Y podemos ver que va a brillar el tejido lesionado. Y también podemos hacer lo que viene siendo una arteriografía, que esta se va a realizar para valorar estenosis carótidas en la precirugía o realizar tratamiento endovascular de las estenosis. Aquí, como vemos, la TAC en la flecha rojita señala la arteria cerebral media levemente hiperdensa. También vamos a tener esta caracterización que va a haber una rarefexia de la sustancia blanca por desmielinización isquémica que se va a observar típicamente en pacientes de edad avanzada. Aquí lo estamos viendo, que se llama leucoaraiosis. Aquí vamos a ver el ictus isquémico agudo después de 12 horas. Aquí lo estamos viendo. Va a haber áreas de hipodensidad que compromete tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Aquí lo vemos, aquí lo estamos viendo. Y ya pasadas las 24 horas ya vamos a ver la hipodensidad del córtico subcortical del EBC isquémico. Y en la resonancia magnética, aquí sí vamos a ver literal cómo brilla la isquemia. Estamos viendo. También en cuanto a diagnóstico, podemos ver que podemos usar una ecodoppler carótida y transcraneal. Esta va a ser útil para ver las estenosis en las arterias, vasoespasmo y flujos colaterales. También podemos hacer el electrocardiograma o un eco para valorar si existe alguna patología cardioembólica. Ya entrando al tratamiento de fase aguda, aquí lo principal es este cuadrito que tenemos aquí en amarillo, es que no debemos bajar la tensión arterial, debemos mantenerla elevada. Llámense esto, nunca debemos de bajar la presión, debemos mantenerla elevada. Salvo que la presión arterial sistólica esté mayor a 185 o la presión diastólica esté mayor a 110. Debemos de evitar la fiebre, evitar sueros hiposmolares y controlar la hiperglucemia. Si tenemos alguna crisis epiléptica, se recomienda el uso de fenintoína intravenosa. Y el tratamiento endovascular del ictus, esta se va a realizar mediante cateterismo, normalmente por vía inguinal. Aquí este es el tratamiento como tal, trombólisis con RTPA intravenoso. Aquí vamos a ver que vamos a tener diferentes las indicaciones para que la podemos utilizar. Es que el paciente sea mayor a 18 años, que un tiempo menor a 4 horas y media desde el inicio de los síntomas y que tengamos el estudio que tenga sin signos tempranos de infarto. Algunas contraindicaciones es en las primeras 3 horas, pero estas
Todas estas contraindicaciones debemos de tomar en cuenta para que no tomemos este tratamiento. Y como vemos, una presión sistólica mayor a 185 y la diastólica mayor a 110. Es por eso que debemos de bajarla si tenemos en estos rangos. También si tenemos algún antecedente de hemorragia intracraneal o algún antecedente de infarto agudo al miocardio. Aquí les voy a dejar la forma de administración, no la voy a decir por el tiempo, pero aquí se las dejo. Y el tratamiento en fase aguda, también vamos a tener los antiplaquetarios, que se aconseja la aspirina que sea de 100 a 300 miligramos por día en una sola dosis, pero secundarios podemos tener la tricopidina, copidrogel o el dipiridamol. La segunda mencionaba que era el copidrogel. Se va a usar si hay contraindicación para la aspirina, suele ser más eficaz, pero queda como segunda línea. En cuanto a la anticoagulación, vamos a ver si el ictus está en fase progresiva y su administración va a ser para un manejo de EBC completo. También podemos tener la endarterectomía carotídea. Esta se va a dar sobre el origen de la arteria carótida interna. También la angioplastia carótida con colocación de stent. Esta va a ser para el tratamiento de estenosis carotídeas. Y para el tratamiento de ictus cardioembólico podemos utilizar lo que viene siendo anticoagulación. Aquí podemos utilizar la acenocumarol warfarina, si confirmamos que es de origen embólico. Y también podemos utilizar lo que viene siendo la antiagregación en pacientes que tengan contraindicaciones para la anticoagulación. Si tiene algún antecedente de hemorragia grave o fase aguda del ictus extenso. Ojo, el tratamiento quirúrgico rara vez está indicado, o sea, principalmente se va a dar el farmacológico, y pues sería no más útil para la descompresión hemisférica en pacientes jóvenes con algún infarto maligno de la arteria cerebral media. En cuanto a su pronóstico, esta va a ver que la supervivencia a 30 días es aproximadamente del 80%. Si sobrevive nuestro paciente al ictus isquémico, vamos a ver que por lo menos va a tener algún déficit neurológico. Y pues la mortalidad incluye que se mueran por alguna infección secundaria a la expiración, alguna enfermedad cardíaca o las mismas complicaciones secundarias a la inmovilidad. Y esto sería todo por EBC isquémico. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el EBC hemorrágico. Yo soy Stephanie Cuellar. La siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar ya de lleno, es importante comprender que existen 3 tipos de EBC hemorrágico. El primero es el intraparenquimatoso o intracerebral, el cual consiste en que el evento hemorrágico fue provocado por una hemorragia dentro del cerebro. Estos suelen ocurrir comúnmente en la 5ª y 6ª década de vida y hay probabilidad de que ocurra mientras el paciente está en actividad o en esfuerzo y se asocia, al igual que los que ya expusieron, a una hipertensión arterial no controlada. El siguiente tipo es la hemorragia subaracnoidea. En este caso, el accidente cerebrovascular es provocado por una hemorragia en la superficie del cerebro, en el espacio subaracnoideo, que está formado por 2 membranas que cubren el cerebro y suele ser más común en adolescentes y adultos jóvenes. Y el tercer tipo son las mixtas, que pues es una combinación de las 2 formas anteriores y son por lo general formas intraparenquimatosas que se volcan al espacio subaracnoideo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí les voy a explicar la fisiopatología de lo que es el intraparenquimatoso. Como ya les mencioné, se asocia mucho a hipertensión crónica, la cual pues está presente en el 60% de los casos. Y pues como ya sabemos, cuando hay hipertensión crónica hay una proliferación de las células musculares lisas en lo que son las arteriolas.
Estas células con el paso del tiempo van muriendo y se van reemplazando por colágeno. Y los vasos con tono los vasos en sí va disminuyendo su tono y su destensibilidad y finalmente sufren lo que es una dilatación aneurismática. Estos microaneurismas, que son llamados de Charcot-Burchard, son susceptibles a romperse y así es como van a producir la hemorragia cerebral. La que sigue, por favor. Y bueno, hay otra causa que suele ser la angiopatía amiloidea cerebral, la cual consiste en un depósito de proteínas beta-amiloides en la túnica media de las arterias, arteriolas y capilares. Esto con el tiempo va provocando degeneración y necrosis, que también va a ser propenso a una ruptura. Esta enfermedad se cree que es producida por los alelos E2 y E4 del genotipo de la apolipoproteína E, que ayudan a participar en la patogenia de la de la angiopatía amiloidea cerebral. La que sigue, por favor. Y bueno, otra causa conocida es la hipertensión intracraneal asociada a anticoagulantes, principalmente lo que es la warfarina. No obstante, pues ya actualmente ha habido una mayor disponibilidad de nuevos anticoagulantes que han demostrado que hay una reducción en el riesgo de sangrado endocraneal en comparación con lo que es la warfarina. La que sigue, por favor. Bueno, ya conociendo las 3 causas principales que les mencioné, lo que tienen estas en común es que la sangre arterial va a penetrar a presión y va a destruir o desplazar lo que es el tejido cerebral después de romperse la arteria. Si la hemorragia es voluminosa, a menudo suele resultar imposible detectar qué vaso fue el afectado, el que se rompió. Y bueno, las localizaciones más frecuentes de hemorragia cerebral suele ser el putamen, el caudado, la protuberancia, el cerebelo, el tálamo o la sustancia blanca profunda. También cuando ocurre una hemorragia de los ganglios basales, esta suele dirigirse hacia la cápsula interna, después hacia el ventrículo lateral, al sistema ventricular y finalmente al espacio subaracnoideo. Y bueno, la hemorragia puede continuar durante varias horas, expandiéndose desde su inicio y por consiguiente, pues los hematomas que resulten se pueden extender. La siguiente, por favor. Y bueno, la extensión intraventricular, es importante que tengamos en cuenta que aumenta la probabilidad de que haya un desenlace mortal. Si la hemorragia ocurre en un lóbulo del hemisferio cerebral o del cerebelo, suele mantenerse ahí, confinada, dentro de lo que es el parénquima cerebral. Pero si la hemorragia ocurre en el cerebelo, en la parte inferior, esto suele indicar una urgencia neurológica que requiere un diagnóstico rápido para que haya una evacuación quirúrgica temprana para evitar que ocurra
¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Johan. Ya, yo. Gracias. Bueno, voy a continuar con la fisiopatología. Bueno, ya les mencioné más o menos qué es lo que sucede cuando se rompe un vaso. Y bueno, si el paciente sobrevive a lo que es la hemorragia cerebral, pues los fagocitos van a eliminar la sangre y el tejido necrótico cerebral. Posteriormente, el tejido cerebral destruido se va a sustituir parcialmente por tejido conectivo, glía y vasos sanguíneos neoformados, lo que va a dar como resultado una cavidad encogida llena de líquido. Y lo que ocurre con menos frecuencia es que el coágulo sanguíneo se queda ahí como un cuerpo extraño, se calcifique y se rodee con una membrana gruesa de glía. La siguiente, por favor. Y bueno, aparte de las causas que les mencionaba hace un momento, pues también pueden estar incluidas lo que son las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, enfermedad de moya-moya, trastornos hemorrágicos, traumatismos, tumores, angiomas cavernosos, drogadicción y discrasias sanguíneas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya les expliqué la fisiopatología de la intraparenquimatosa. Ahora les voy a explicar la de la subaracnoidea. Esta se produce cuando la sangre se localiza alrededor de las membranas y en el líquido cefalorraquídeo. La causa principal de esto es la filtración de sangre a partir de un aneurisma cerebral. Esto puede suceder por factores congénitos o adquiridos que van a ir produciendo una degradación de la pared arterial y salida de sangre bajo presiones arteriales, y esta sangre posteriormente se dirige al espacio subaracnoideo y al líquido cefalorraquídeo. Los aneurismas cerebrales se pueden distribuir en diferentes lugares por toda la base del cerebro, en particular en el origen de las arterias del polígono de Willis. La que sigue, por favor. Y bueno, otras causas de la hemorragia subaracnoidea pueden ser las malformaciones arteriovenosas, como ya mencioné, trastornos hemorrágicos o anticoagulantes, traumatismos, vasculopatía amiloidea y trombosis del seno central. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es la clínica de la intraparenquimatosa. El cuadro clínico pues va a depender de la localización y el tamaño del hematoma y se caracteriza principalmente por cefalea, vómitos y la evolución de los signos motores o sensitivos focales durante un periodo de minutos hasta horas. Los hematomas de tamaño moderado o de gran tamaño a veces pueden provocar alteración de la conciencia, y esto suele ser un rasgo importante en las primeras 24 a 48 horas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les voy a mencionar la clínica dependiendo del espacio de donde se origine. Si la hemorragia ocurre en el putamen, vamos a ver hemiparesia, la cual consiste en disminución de la fuerza motora que afecta pues solamente un lado del cuerpo. Hemihipoestesia, que es disminución de la sensibilidad también en la mitad del cuerpo. Hemianopsia, es la pérdida de la visión en la mitad de los campos visuales de ambos ojos. Disfasia, una alteración en la comprensión y la expresión de las palabras y una desviación oculocefálica hacia el lado afectado. Si la hemorragia ocurre en el tálamo, también va a haber hemiparesia, hemihipoestesia, una mirada forzada hacia abajo, ptosis palpebral y miosis. Si ocurre en el núcleo caudado, va a haber confusión, trastornos de la memoria, hemiparesia y paresia transitoria de la lateralidad de la mirada. Siguiente. Si
si ocurre una hemorragia lobar o lobular, pues va a depender ahora sí que del lóbulo cerebral donde se encuentre. Si es occipital, va a haber un dolor ocular ipsilateral. Creo que alguien tiene su cámara prendida. Perdón, el micrófono. Edgar, tu micro. Voy. Ok, también va a haber un déficit campimétrico. Si ocurre en el lóbulo frontal, va a haber hemiparesia y cefalea frontal. Y si es el lóbulo parietal, va a haber hemihipoestesias y dolor temporal anterior. Si la hemorragia es pontina, puede ocurrir una tetraplegia, coma, pupilas puntiformes, oftalmoplegia internuclear y ataxia. Y si la hemorragia es en el cerebelo, va a haber cefalea occipital, vértigo, disartria, ataxia de tronco y de la marcia, lateropulsión ipsilateral, nistagmo, disimetría y defectos campimétricos. La que sigue, por favor. Y los datos clínicos de la subaracnoidea, en un 25% de los casos suelen desencadenarse por un esfuerzo físico, como es defecación, el coito, la tos y la risa explosiva. Y en un 30% suele aparecer durante el sueño. Los síntomas que son premonitorios a que ocurra se presentan en los días o semanas previos a que ocurra el EBC y puede presentarse como pérdida de la conciencia o cefalea, también llamada cefalea centinela, que se consideran episodios menores de hemorragia. La siguiente, por favor. Y ya la clínica como tal es una cefalea súbita, brusca e intensa que se describe como la peor de mi vida, localizada o difusa. Esta se acompaña de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos y fotofobia. Hay una pérdida transitoria de la conciencia, alteraciones de conducta, crisis epilépticas, síntomas neurológicos focales, rigidez en la nuca y hasta coma. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos con los datos imagenológicos. Principalmente el diagnóstico y la localización se suele establecer fácilmente con una tomografía computarizada que pone de manifiesto la poca densidad de la sangre aguda. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos sangre en los ganglios basales que se marca con las flechas y también suele haber sangre en los ventrículos. Esta es una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Le hace la que sigue, por favor? Aquí también está una imagen de una intraparenquimatosa. Del lado derecho tenemos una tomografía pues normal y del otro lado está la hemorragia intracerebral, que pues ahí se ve muy claramente toda la mancha de donde se regó pues la sangre. La siguiente, por favor. Y esta es una imagen de una hemorragia subaracnoidea. Si ven, pues es muy diferente como el patrón, ya que aquí la sangre se suele almacenar en los surcos donde está la flecha blanca y a veces se suele observar en los ventrículos. La siguiente, por favor. Ahora vamos con el tratamiento. Como medidas generales que aplican ahora sí que en todos los pacientes, pues es un reposo en cama con la cabecera levantada a 30 grados. Si el paciente está saturando menor de 94, pues se utiliza oxigenoterapia. Se realiza también la aspiración de secreciones y colocación de sonda nasogástrica si hay un caso posible de broncoaspiración. Dieta absoluta, se tiene que abrir una vía venosa periférica y administración de suero fisiológico. Y es importante evitar el suero glucosado, ya que favorece el edema cerebral. También se le suele colocar un colector o un sondaje vesical en caso de que no estén controlando los esfínteres. Medidas antiescara, es importante también tratar la hiponatremia, la hiperglucemia, la revisión de la medicación que estaba usando el paciente previamente. El pantoprazol es importante para prevenir hemorragia digestiva de estrés
Y la hipertermia, pues también es importante tratarla con paracetamol o metamizol magnésico. La que sigue, por favor. En las medidas que se utilizan para prevenir el edema, pues se utilizan dependiendo si hay signos o síntomas de hipertensión intracraneal, de herniación cerebral y un aumento del grado de coma. Para esto se utilizan diuréticos osmóticos, como el manitol. Si hay edema vasogénico, se utiliza la dexametasona en dosis de 8 miligramos intravenosas, en bolo seguido de 4 miligramos cada 6 horas. Una hiperventilación mecánica y barbitúricos como el tiopental sódico. La siguiente, por favor. Y las medidas hipotensoras, bueno, en un contexto de un evento cerebrovascular, la presión arterial ideal sistólica es de 160 a 170 y la diastólica de 95 a 100 en pacientes normotensos. Y en pacientes hipertensos, lo que solemos considerar como ideal es una sistólica de 180 a 190 y una diastólica de 105 hasta 110. Estas cifras no van a requerir un tratamiento. Tampoco las presiones menores de 170 milímetros de mercurio, sistólicos, tampoco se deben tratar. Y ahora sí que ya cuando consideremos necesario un tratamiento hipotensor, vamos a usar enalapril, labetalol y captopril, los 3 por vía oral. Pero si no es posible usar la vía oral y si la presión arterial es superior a 230/20, vamos a utilizar la vía intravenosa. Para esto se utiliza el labetalol y el urapidil. Y con una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio se va a requerir un ingreso a cuidados intensivos para utilizar nitroprusiato sódico vía intravenosa. La que sigue, por favor. Y ya los casos que suelen requerir una intervención quirúrgica es cuando haya hematomas cerebelosos, ya que estos disminuyen el nivel de conciencia. Los hematomas lobares, porque producen un deterioro neurológico progresivo. Los hematomas encapsulados, que suelen tener un comportamiento de masa. Y los hematomas talámicos o pontinos, ya que producen hidrocefalia. La siguiente, por favor. Como prevención tenemos que, pues, es tratar básicamente los factores de riesgo, como ya lo mencioné, la hipertensión, que pues se previene con los antihipertensivos, la dieta, la restricción de sal, el ejercicio. La cardiopatía, pues va a depender de qué tipo, pero pues algunos suelen requerir antiplaquetarios o estatinas. La fibrilación auricular con anticoagulantes, la diabetes mellitus, como ya sabemos, controlar la glucosa y la presión. También controlar la hipercolesterolemia con la dieta, el sedentarismo con ejercicio, el tabaco, pues impulsar al paciente a que deje de fumar, así como a disminuir el uso del alcohol. Y también en casos de estenosis carotidia, pues utilizar los medicamentos que requiere cada paciente, como antiplaquetarios, endarterectomía, angioplastía o colocación de endoprótesis, así como la utilización de antiplaquetarios. ¿Le hace la siguiente, por favor? Y bueno, el pronóstico de los pacientes, pues en estos casos de ictus hemorrágico suele ser peor el pronóstico y varía entre un 30 y un 80% en la hemorragia cerebral y de un 20 hasta el 50% en la hemorragia subaracnoidea. La mortalidad precoz se puede predecir si el paciente en el episodio tuvo alteración de la conciencia, dependiendo también de la gravedad de su síndrome clínico, de si padece hiperglucemias y de su edad. Y bueno, el paciente, a pesar de que haya sobrevivido, pues sigue teniendo un riesgo de 3 a 5 veces mayor de muerte respecto a las personas de su edad. Y bueno, también la hipertensión, la cardiopatía, la edad, como ya mencioné, y la diabetes, pues va a depender mucho de qué tanto el paciente va a poder sobrevivir. La siguiente, por favor.
Y en cuanto a la rehabilitación, pues va a depender de las secuelas que hayan quedado en el paciente. Por ejemplo, si quedó un dolor central, pues se van a usar fármacos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o los anticonvulsivos como la gabapentina. Si hay un déficit motor de la extremidad superior, pues es una terapia de restricción del lado sano en periodos de 15 días, entre 3 y 9 meses, en pacientes que sufrieron EBC de 3 a 9 meses antes. También hay ejercicios de potenciación muscular y condicionamiento físico en pacientes con secuelas de EBC. Si el paciente tiene espasticidad, pues se va a tratar solo cuando provoque síntomas significativos como el dolor, la limitación articular, dificultad en los cuidados o cuando está interfiriendo en su rehabilitación. La espasticidad focal grave, pues en esta se suele considerar la inyección de toxina botulínica en combinación con fisioterapia para reducir el tono muscular o aumentar el balance articular. Si el paciente tiene alteración de ambulación, pues es reeducar la marcha considerando el uso de ayudas como bastones, andadoras para aumentar el equilibrio. La que sigue, por favor. Si al paciente le quedó el hombro doloroso, pues va a ser el tratamiento inicial, tratamiento con AINES para el dolor. La estimulación eléctrica funcional también tiene beneficios para la subluxación de hombro y el hombro doloroso. Si hay limitación de movimiento en el hombro, pues se hacen ejercicios de estiramiento suaves y de movilización. Si el paciente queda con depresión que persiste más de 6 semanas, pues hay que dar medicación antidepresiva. Si hay afasia, es necesario llevar un tratamiento de logopedia intensiva. Y si hay déficit de atención, pues es un tratamiento dirigido a mejorar el nivel de alerta y la habilidad para mantener la atención. Y si se alteran las funciones ejecutivas, pues es enseñar técnicas que compensen estas deficiencias, como el uso de agendas electrónicas o listas escritas de las necesidades del paciente para que le ayudemos a mejorar sus habilidades básicas de la vida diaria. La que sigue, por favor. Ya sería todo de mi parte. Si hay alguna duda, pues para que pregunten. Ok, ya para continuar con malformaciones arteriovenosas, estas se definen como una acumulación de vasos sanguíneos donde la sangre arterial va a desembocar directamente en las venas, esto sin antes pasar por los lechos capilares. Estas lesiones suelen ser congénitas e ir aumentando de tamaño con la edad, además de que suelen progresar de lesiones de bajo flujo al nacimiento a ser lesiones de alto flujo ya en una edad más adulta. Estas se encuentran compuestas por una o más arterias, un nido de forma y tamaño variable y por una vena donde se va a desembocar. En la imagen podemos ver que la flecha blanca está apuntando lo que es la arteria cerebral media, lo que es la pura puntita de la flecha negra está apuntando lo que es el nido y la flecha negra, la que está completa, está apuntando lo que es la arteria en donde se desemboca. La siguiente, por favor. Respecto a su epidemiología, estas realmente son muy poco frecuentes, presentándose solamente en 1 o 2 casos por cada 100,000 habitantes. La relación entre estas y los aneurismas es 1 de cada 10, o sea que de cada 10 aneurismas, uno va a ser por una malformación arteriovenosa. El 90% de los casos suelen ser lesiones supratentoriales y la relación hombre-mujer es 1,1 entre una mujer, ¿ok? Y la edad de presentación más frecuente es entre los 20 y 40 años de edad. La siguiente, por favor. Respecto a su etiología, esta no se comprende del todo, pero a la fecha se orienta a que es por mutaciones que afectan la expresión de receptores de factores angiogénicos. Estos receptores son los receptores tirosinasa de los receptores de los factores de crecimiento angiogénicos, los cuales estos suelen mediar varias fases de la formación de vasos sanguíneos, así como la proliferación endotelial, la migración y la adhesión y la formación tubular. La siguiente.
Respecto a su presentación clínica, estas principalmente suelen ser asintomáticos, pero cuando suele haber presentación clínica, lo que lo va a caracterizar es la hemorragia intracraneal, la cual se presenta en el 40 al 60% de los casos, y esta suele presentarse a edades más tempranas. La segunda característica de esta es convulsiones, las cuales se van a presentar en el 10 al 30% de los casos, y suelen ser focales, simples o complejas. Aquí influye mucho la localización de la malformación, ¿ok? Otra manifestación puede ser la cefalea. Esta se caracteriza por ser intensa y brusca, además de que vamos a encontrar la presencia de déficit neuronal focal, esto debido al efecto isquémico por el robo del flujo sanguíneo. La siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, se puede realizar tanto una tomografía como una resonancia magnética y una angiografía, pero aquí lo que va a ser como que el gold estándar va a ser la angiografía. Respecto a la tomografía, esta suele tener una baja sensibilidad para identificar la malformación, pero esta es útil en los pacientes que suelen presentar hemorragia, pues no suelen identificar la causa de la hemorragia, ¿ok? Respecto a la resonancia magnética, esta tiene una alta sensibilidad para conocer la ubicación del nido y en algunas ocasiones nos puede ayudar a identificar ¿cómo se llamaba? La vena que drena el nido. Respecto a la angiografía, esta es la que tiene la sensibilidad más alta, como ya se había dicho, es el gold standard. Y esta es la más utilizada también, ya que con esta se identifican las características del nido. Con características me refiero a su tamaño, a su forma, y también va a identificar lo que son los vasos afectados. Y además esta suele ser esencial para planificar lo que es el tratamiento y dar seguimiento. La siguiente, por favor. Respecto a la clasificación de Spetzler-Martin, esta determina el riesgo que existe ante una intervención quirúrgica. O sea, esta nos va a decir si podemos proceder a una cirugía o no, ¿ok? Para esto se va a clasificar del 1 al 5 y pues se va a dar como que un puntaje. Bueno, lo que va a evaluar esta va a ser el tamaño, la localización y si esta tiene un patrón profundo o superficial. En el caso de las pequeñas van a ser menores a 3 centímetros, las medianas van a ser de 3 a 6 y la grande de mayor a 6 centímetros. El puntaje va a ser 1, 2 y 3. Respecto a la localización va a ser si es elocuente o no. De no serlo va a ser 0 y de ser elocuente va a ser 1. Y el patrón va a ser superficial o profundo. De no ser, de ser profundo se va a hacer como 1 y solo superficial va a ser 0. La siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, son dos tipos, ambos son quirúrgicos. Una es la excisión microquirúrgica, la cual suele ser una cirugía complicada ya que hay una disección completa del nido, lo cual esto podría traer complicaciones ya que también se suele haber una disección de lo que es el parénquima sano que está adyacente al nido. Pero en sí esta es la que más éxito tiene, ya que se suele remover por completo la malformación. Y otra técnica que podemos utilizar es la radiocirugía estereotáctica, lo cual esta ¿cómo era esta? Esta suele ser por dosis de radiación en el área afectada. En esta técnica se suele utilizar para malformaciones de pequeño tamaño, por lo tanto, entre más pequeña la malformación, mayor éxito va a tener la cirugía. Y respecto a la embolización, esta se va a utilizar dentro de la excisión microquirúrgica como en la radiocirugía. Nos ayuda a que haya una menor pérdida de sangre y una mejor oclusión de los vasos que pueden ser difíciles de controlar durante la técnica. La siguiente, por favor. Pasando al siguiente tema, que son los cavernomas. Estas se definen como malformaciones vasculares de bajo flujo. Estas angiográficamente están muy ocultas, además de que pueden aparecer en cualquier parte del sistema nervioso central, tanto en médula como en el cerebro, ¿no? Desde un punto microscópico, estas suelen ser capilares dilatados, las cuales suelen tener apariencia como de cavernas. Se encuentran revestidas solamente por endotelio, o sea, estas no van a tener ni capa muscular ni capa elástica. Y además de que en la presencia de estas podemos tener microhemorragias.
y macroscópicamente estas suelen ser violáceas, polilobuladas y suelen tener forma como de frambuesa. Next. Ok, respecto a su epidemiología, la incidencia de estas es del 0.4 al 0.5% de la población y representan del 10 al 15% de las malformaciones vasculares del sistema nervioso. La relación hombre-mujer es igual, no afecta a uno más que el otro, y se suelen presentar entre la tercera y cuarta década de la edad. Y pues en las imágenes podemos ver en dónde se van a presentar más comúnmente. En este caso, las malformaciones van a ser más supratentoriales en el 80%, en el tallo cerebral del 7 al 15% y en la médula espinal del 5%. Y respecto a las supratentoriales, el área que más se va a ver más afectada es el área frontal con el 39%, la temporal con el 27%, el parietal con el 22%, el occipital con el 7% y la ínsula con el 5%. La siguiente, por favor. Ok, respecto a su etiología, estudios genéticos han demostrado que es por una disfunción de ciertos genes. Estos genes son los, ¿cómo se llamaban? Ay. Me olvidé cómo se llamaban estos genes. Bueno, estos genes tienen la función de reforzar la unión entre las células endoteliales y por lo tanto, al haber esta disfunción, pues se va a producir el cavernoma. Estos genes en específico son el KRIT1, el MGC4607 y el PDCD10. Y sería todo por mi parte. No sé si tengan una duda en específico. Por el momento no, Carlos. Ok, pues los dejo con Gris. Bueno, ¿sí me escucho? ¿Sí? Sí. Bueno. Encontramos lo que son las manifestaciones clínicas y esta pues tiene una gran variedad de síntomas y signos y los más frecuentes pues pueden ser el déficit focal en relación pues con el nervio que se esté tocando o el nervio involucrado, como en tales casos, principalmente en el segundo nervio craneal, la manifestación clínica podría ser la disminución de la agudeza visual y del campo visual. Y en los nervios, tanto del 7 y el 8, las manifestaciones pueden ser la disminución de la audición, también puede haber una paresia facial, tinnitus, ataxia y náuseas. Y si estas lesiones llegan a sangrar, pueden pues causar graves secuelas funcionales. Cabe mencionar que pues los síntomas y los signos se presentan en forma brusca y con alguna remisión generalmente de 2 a 3 semanas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. En el diagnóstico, esto podría ser por la angiografía, aunque pues cabe mencionar que el angioma cavernoso o se engloba pues dentro de la categoría de las malformaciones vasculares gráficamente ocultas, porque pues en general no son visibles dentro de este método de diagnóstico. Y esto podría ser causado por un flujo lento dentro de los vasos anormales o un efecto comprensivo por parte de lo que es el hematoma subyacente. Por otro lado, tenemos lo que es el diagnóstico por tomografía axial y pues tiene menor resolución o sensibilidad y pues sí, tiene una menor resolución y sensibilidad a comparación con la resonancia magnética y pues la imagen característica es
que se puede observar es un nudo pequeño de 1 a 3 centímetros. Esto tiene que ser bien definido con una densidad heterogénea y también puede tener pues calcificaciones de aspecto puntiforme y también pueden aparecer áreas muy densas o un área hiperdensa que pues puede corresponder lo que es a un evento hemorrágico reciente. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Y por último tenemos lo que es la resonancia magnética. Esta es un método diagnóstico de elección, ya que pues tiene una sensibilidad muy buena, también una gran especificidad y pues como lo que son ay, se me fue. ¿Cómo se llama? Como sabemos, los cavernomas, se caracterizan por tener lesiones, circunscritas, también, redondeadas o multilobuladas, creo, de una intensidad heterogénea. Y esto es importante para tener una adecuada, planificación o planear un tratamiento quirúrgico correcto y a la vez delimitar pues las estructuras neuronales y para ello pues a veces se puede hacer uso de lo que son las imágenes tridimensionales por resonancia magnética. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, entramos lo que es el tratamiento. El tratamiento, cuando pues es preciso, es quirúrgico o mediante radiocirugía, pero también es necesario el tratamiento pues de las manifestaciones clínicas y, por ejemplo, pueden hacerse uso de fármacos antiepilépticos y también dice que se puede requerir de una fisioterapia para poder tratar las secuelas que podrían quedar. En la cirugía, pues se trata de eliminar el riesgo de sangrado, esto de forma definitiva, además, pues que permite obtener un diagnóstico histopatológico y mediante las indicaciones quirúrgicas, pues incluye la evidencia de déficit neurológico, también el desarrollo de una hemorragia intracerebral y para ello, pues tiene que ser para pues llevar a cabo esta cirugía tiene que ser quirúrgicamente accesible. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entramos a otro tema que es la aneurisma intracraneal. Esta pues es una pequeña protuberancia con forma de globo y llena de sangre que se forma pues en las paredes de los vasos sanguíneos. Como se puede observar pues en la imagen. Como en su epidemiología, tenemos que dentro pues de los diferentes tipos de aneurismas que voy a mencionar más adelante, se ha llegado a la conclusión que el aneurisma intracraneal sacular afecta entre el 5 y el 10% de la población general. Y entre el 0.5 a 4.6% de las aneurismas en los niños tiende pues a romperse. Y también las mujeres llegan a tener mayor riesgo de padecer aneurisma que los hombres. Y también pueden aparecer tanto en solitario, que tiene un porcentaje de 79-75%, o pueden ser aneurismas múltiples, que puede tener un porcentaje de entre 25 a 30% pues, de casos de pacientes. Y también, digamos que tiende a ser más, tiene una tendencia a romperse más o romperse primero en mujeres que en los hombres, y también que la ruptura se produce primero en hombres blancos que en los hombres negros.
¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en la clasificación, entrando lo que es a su forma, existen 3 tipos de aneurismas cerebrales. Tenemos principalmente el aneurisma sacular, que pues esta se caracteriza por tener forma de un saco unido pues por el cuello a la arteria de origen. Y generalmente esto es en las bifurcaciones, aunque también pueden encontrarse en cualquier segmento de las arterias intracraneales. En segundo lugar, o en segunda nombre, tenemos lo que es la lateral o disecante, o también tenemos la lateral o disecante, que aparece pues como un bulto sobre una pared del vaso sanguíneo, y también tenemos lo que es la aneurisma fusiforme. Esta pues está formada por un ensanchamiento circunferencial del vaso. Y la segunda clasificación que tenemos es mediante su tamaño. Estos pueden ser microaneurismas, que tienden a medir menos de 3 milímetros. Las aneurismas pequeñas, que llegan a medir de 4 o menor a 5 milímetros. Los medianos de 6 a 11 milímetros. Los grandes de 12 a 24, y los gigantes, que pueden llegar a medir más de 25 milímetros. En la localización, pues las aneurismas más frecuentes pueden presentarse en el sistema carotidio, seguido pues de la arteria comunicante anterior, luego la arteria comunicante posterior. También de acuerdo pues a la localización de lo que es del aneurisma, riesgo de que haya una ruptura es mayor si el diámetro está en el rango de 5 a 15 milímetros, aunque también pues se ha encontrado que con que tenga una medida de 4 milímetros es suficiente para que se considere un tipo de un aneurisma de alto riesgo. Y de acuerdo pues a su causa, puede ser traumáticos, también micóticos o arteriales infecciosos, también pueden ser virales, y también de acuerdo pues de acuerdo a su localización en el polígono de Willis, puede ser una aneurisma posterior o una aneurisma anterior. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, entramos lo que es a lo que es la etiología, y en esta pues mencionaba que los factores principales que podrían contribuir eran las configuraciones de la presión, el grosor de las paredes de la arteria, junto pues también a la elasticidad que tenía, y también el tipo de arteria pues de la cual se originaba. Y entre los factores de riesgo más importantes pues que asociaban a la formación y a la ruptura de lo que es del aneurisma, se encontraron factores ambientales como son el tabaquismo, el uso de drogas como lo que es la cocaína y el consumo excesivo de alcohol. También pueden encontrarse enfermedades como es la hipertensión arterial, tanto primaria o secundaria, la aterosclerosis y el sobrepeso, así como también algunas enfermedades genéticas como es en el caso del riñón poliquístico o el síndrome de Marfan. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y como siguiente entramos lo que es a su fisiopatología. Bueno, de acuerdo a la información decía que los mecanismos que favorecían pues la formación de las aneurismas se encontraba pues
como lo mencioné anteriormente, el hábito de fumar. Y esto pues era porque el, sí, el hábito de fumar pues causaba o inducía lo que era una inflamación de la pared arterial por varios mecanismos. Aquí el humo del tabaco y los compuestos nicotínicos que tenía podían incrementar lo que era la expresión de proteínas. De tipo, bueno, son proteínas inflamatorias y que estas podrían adherirse a lo que era el endotelio y lo que era inducir a la infiltración de linfocitos. Y esto pues jugaba pues era una acción muy crítica, ya que pues inducía, ay, ¿cómo era? Sí, pues se comprobó, mediante algunos casos se comprobaron que esto era muy crítico para la formación. Y también teníamos mecanismos biológicos que pues favorecían a la vez también el crecimiento y la ruptura, en donde se hallaba principalmente lo que era la pérdida de la lámina elástica, la lámina elástica interna del vaso, acompañado pues de la destrucción de la capa media. Y esto mediante lo que era la disfunción endotelial, de lo que era de la aneurisma, crecía con una inflamación que contenía pues células musculares lisas y macrófagos, y lo que finalmente ocurría era una degradación de la matriz extracelular y por último la apoptosis celular. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ay. Perdón. En los datos clínicos o manifestaciones clínicas que se podrían encontrar, esto era, bueno, se dividían en dos, los síntomas de un aneurisma que todavía no se ha roto, podría presentarse fatiga, una pérdida de percepción, la pérdida del equilibrio, también problemas en el habla, podría encontrarse una visión doble o dolores de cabeza, y dolores de cabeza. Y ya cuando la aneurisma estaba roto, los síntomas que podrían presentarse eran dolores de cabeza muy severos, la pérdida de la visión, dolor o rigidez en el cuello y también dolor por encima o detrás de los ojos. Y pues como les mencioné anteriormente, esto pues se debía de acuerdo al nervio que se estaba afectando. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y en el diagnóstico, esto podría ser por lo que era la angiografía por resonancia, y pues esta podría identificar pues aneurismas a partir de 3 milímetros, y al contrario de lo que era la angiografía por tomografía computarizada, generalmente pues no llega a identificarlos a aquellas aneurismas que medían menos de 3 milímetros. Al realizar pues la angiografía por tomografía computarizada, era de gran importancia pues que se supiera interpretar pues los resultados, ya que aquellos pacientes que llegaban a presentar presentar hemorragia, podían dar un resultado pues positivo que confirmara nuestro diagnóstico. Y también podría presentarse una ausencia de esta hemorragia. Entonces, también decía que se podría presentar una ausencia de la hemorragia.
y daría un diagnóstico positivo en una aneurisma que llegara a medir más de 7 milímetros. Mientras que para aquellos que medían menos podría dar un falso positivo, sí, algo así, y llegaría a requerir otros estudios. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y en el tratamiento teníamos lo que era el abordaje a cielo abierto. Bueno, así encontré el nombre, que pues prácticamente era es la cirugía común que se abre todo lo que es el cráneo y pues mediante un análisis de la mejor forma que se podía acceder a lo que era la aneurisma sin poder causar o tocar otro tipo de zonas que a la larga podrían causar, bueno, que en ese momento podrían causar secuelas, pues ese era lo que era el abordaje a cielo abierto. Y también podía ver lo que era el tratamiento endovascular, que se metía como una red o algo así, y pues chicos, Gris, no te oímos. ¿Estás viva? chicos. Ya te escuchas. Ok, perdón. Me fui. ¿En dónde me quedé? Bueno, ¿hasta dónde llegaron a escuchar? Explicaste el abordaje a cielo abierto y dijiste del tratamiento endovascular. Sí, pues como les decía, lo que era lo que era la reparación endovascular, esto se realizaba mediante el uso de una espiral o, como les decía, como un estén o una malla. Y pues esto era la forma menos invasiva y era pues la forma más común de tratar las aneurismas. ¿Pasa la siguiente, por favor? Ya ves. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, aclaración, sugerencias? Perdón. No, Gris. Permítanme, ahorita les presento el caso clínico. En lo que preparan lo del caso clínico, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. La disposición de los estudios probablemente obedece a que cada tipo de estudio puede dar cierta sensibilidad o especificidad. En particular, para detectar lesiones muy pequeñas, los estudios como la angiotomografía
computarizada con reconstrucción tridimensional son muy buenos, pero pues obviamente la resonancia magnética con efecto angiográfico pues tiene mayor sensibilidad. La diferencia pues evidentemente es el costo, un costo de una tomografía convencional que puede salir entre unos 2,000 o 3,000 pesos. Si la traspolamos a una angiotac, ya que lleva contraste y reconstrucción, pues oscila como entre unos 6,000 o 7,000. Y si cambias a una resonancia, también pues obviamente una resonancia convencional que puede ir entre 4,000 pesos a una angioresonancia con reconstrucción o efecto angiográfico, pues son estudios que se van sobre 10,000 pesos. Entonces sí cambia mucho la dinámica en relación a si pides un estudio u otro. ¿Sí? Sí se antojaría a lo mejor pedir el estudio más sensible, más específico, cuando en una tomografía simple no es tan evidente una lesión, pero tienes datos clínicos o sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Pero si no existen datos clínicos ni datos sugestivos de hemorragia subaracnoidea en una tomografía de cráneo simple, pues bueno, sí te justifica pedir el más sensible. Si es más que evidente, pues haces un estudio complementario. Entonces ahí es donde tú tienes que decidir en específico con la clínica, con los datos imagenológicos iniciales, cuál será tu siguiente estudio para obtener un diagnóstico definitivo. Y si no, pues va a terminar haciendo un estudio invasivo, que es la angiografía cerebral, que obviamente pues, requiere un procedimiento de sedación, es un procedimiento invasivo del sistema vascular para dibujar pues todos los vasos del cerebro. Adelante. Bueno, vamos a darle lectura a lo que es el caso clínico. Gris, apaga tu micrófono. Es que no pude apagar el micrófono por eso. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede silenciarme o algo? Ahí desde el teclado. Presiona F4. Es que no me agarra la... El micrófono que tiene una rayita atravesada arriba. Perfectamente silenciado. O tú léelo si quieres. Es que se me trabó la computadora, entonces no responde nada. Si quieres leerlo tú. Tú léelo. Bueno. Ok, el caso clínico, tenemos a un hombre de 42 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y una amputación de primer ostejo del pie derecho. Acude a lo que es el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios, por un cuadro de 2 días de evolución de cefalea occipital, de un inicio súbito, de una intensidad de 8 de 10, asociada pues a una fonofotofobia. También presentaba visión borrosa bilateral y vértigo. Al examen físico pues se observa consciente, orientado en tiempo-espacio, hemodinámicamente estable. También presentaba pupilas isocóricas, reflejo de fotomotor directo y consensual conservados. También un oculomotilidad sin alteraciones, destacando pues una hemianopsia homómica derecha, y en la tomografía computarizada de cerebro pues de tipo sin contraste mostraba lesiones hipodensas, pariento occipital izquierda y occipital derecha, siendo esta última pues compatible con un quiste aracnoidal. Un electrocardiograma mostró signos de infarto antiguo. Sí, ya se cambió. Y al momento de la hospitalización, se hospitalizó por estudio con diagnóstico del
¿Todo bien? ¿Algún otro integrante del equipo que pueda continuar? Sí, yo. Bueno, el paciente se hospitalizó para un estudio, diagnóstico de EBC isquémico parieto-occipital izquierdo. Al quinto día del inicio de los síntomas se le hizo ecocardiograma transtorácico, en el cual mostró disfunción sistodiastólica con fracción de eyección del 40%, una leve dilatación auricular izquierda y una masa pediculada intraventricular izquierda de 7 por 4 centímetros, lo cual sugería un trombo intracavitario. Y bueno, ya lo siguiente es el tratamiento que se le dio. No sé si continúo o con esos datos clínicos sea suficiente. Bueno, estoy viendo pues la pantalla. Evidentemente, pues me parece que está sobresaturado la misma con el texto y toda la pues, evolución o la presentación del mismo en puro texto continuo. Me parece que ahí falta algo de dinamismo en la cuestión de poder hacer una discusión un poquito más puntual. Hagamos el caso abierto, continúen con lo que iban a comentar. Bueno, Gris, ¿le das a la siguiente para las preguntas? Porfa. Bueno, creo que tiene todo trabado, pero voy a hacer las preguntas que quedamos que serían como para fomentar la participación. Primeramente es ¿qué datos clínicos les llaman la atención para orientarlos a un diagnóstico? Pues puede ser la cefalea occipital, la fotoifonofobia, que presenta visión borrosa, y la hemianopsia homónima contralateral. También presentaba infarto, signos de infarto, que es un masculino, y presentaba diabetes. Eso nos puede dirigir también hacia el diagnóstico. Bueno, la siguiente, sí, bueno, no sé si alguien más quiera mencionar datos clínicos que le parecieron importantes. También hubo una disminución del flujo. ¿Sí? ¿Alguien más o continúo? ¿Mande, Andrea? También la formación de... Vértigo también creo que tenía. Dale, Luis. Y las pupilas isocóricas. Comentar que, por ejemplo, los datos nos pudieran hacer pensar una lesión occipital antes de haber hecho pues, el estudio de imagen. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, si no hay más datos que quieran agregar, ahora sí que sería como qué diagnósticos diferenciales se les ocurren. Pues creo que podríamos decir que es un infarto y nada más sería pues identificar de qué zona o de qué arteria proviene el infarto, ¿no? Que es una EBC isquémica. Sí, correcto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues podría ser un EBC isquémico por una posible émbolo, por la formación del trombo. Sí, claro, también eso es como que muy de lo que más resaltó. Podríamos decir que el infarto proviene de la arteria cerebral posterior por los signos clínicos, ya que pues presenta la hemianopsia homónima contralateral y respeta las pupilas, y me parece que, si no estoy mal, pues es una lección que desde el dolor de cabeza es occipital.
presenta la hemianopsia, que es contralateral en el lado derecho, entonces el infarto se encuentra en el lado izquierdo, de acuerdo a lo que menciona su caso. Muy bien, Paula. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Si no, pues ya como pues parte final sería dar su diagnóstico como tal, el que consideran más probable. Pues ese era un EBC isquémico por los síntomas y por la imagen hipodensa que se vio en el ataque. Sí, pues básicamente ahí ya estaba mencionado. Ya, pues no sé si alguien más tenga algo que agregar o doctor, si quiere mencionarnos algo. Sí, bueno, propiamente me voy a enfocar más a lo del caso clínico. Creo que sí falta un poquito más de trabajar en el mismo, en la cuestión de la presentación. Creo que es un poquito evidente que está algo cargada la cuestión de texto y no se hace la dinámica pues de irlo más o menos presentando y irlo haciendo de alguna manera explícito o atractivo pues al foro. Saturar una diapositiva con toda la información y con información que a lo mejor pues está en exceso, pues que no nos da puntos clave, pues a lo mejor no nos favorece mucho en mantener la atención ahí del foro. Acuérdense que el caso tiene que ir más o menos ir invitando a que conforme se vaya leyendo, lo vayan ustedes presentando, pues vayan generando el diagnóstico, vayan haciendo su discusión interna en base a, mira, le está sucediendo a esto, se está afectando esta parte fisiológicamente hablando, fisiopatológicamente de esta manera, en este sistema, en esta región, y las causas son estas. Sí, en el caso en particular, bueno, pues hay que considerar el grupo de edad, los antecedentes clínicos del paciente y ya posiblemente los datos, los antecedentes de consumo, en este caso enfermedades crónico-degenerativas o de otra índole, que pues pueden hablar un poquito más de un padecimiento, hablando de eventos vasculares cerebrales, pues más hacia la isquemia que a la hemorragia. Ya teniendo ese concepto, pues siempre considerar que todo lo que es súbito o inmediato, pues tiene más hacia lo vascular. Los territorios vasculares son muy, muy puntuales, porque te van a dar una parte clínica de donde se está comprometiendo. Si te está afectando datos de la corteza visual primaria a nivel a lo mejor de las radiaciones ópticas superiores o de las radiaciones ópticas inferiores, pues ya te está hablando de dónde está el problema, ¿no? Ya te está hablando de la topografía, ya te está indicando cuál puede ser la etiología. En este caso, pues sí, se puede empezar una situación de componente vascular isquémico que te afecta a territorios corticales de zonas muy específicas que controlan a lo mejor la exposición de la región visual primaria. Acuérdense que la cuestión de poder ver o no una imagen o darla antes de poder hacer la discusión, pues pierde esa capacidad de discusión entre el foro, pues que es la función del caso clínico. El caso clínico es más que nada la preparación de ustedes para los casos de los exámenes, ¿sí? Si no van desarrollando esa dinámica, cuando tengan los casos clínicos del examen, pues no van a saber desarrollarlos, y con una que saquen mal en el caso clínico, como son casos que tienen una coherencia, una mal les da 5 malas, ¿sí? Entonces, necesitamos seguir trabajando en esa dinámica que ya conocen, pues para que puedan fortalecer esa situación que vamos a ocupar para el examen.
En general, bien. Yo sé que la tecnología no tiene palabra de honor y hay veces que se nos estropea un poquito, pero en general bastante bien. Nada más, sí creo que podemos nutrir más la cuestión del caso clínico. Por lo demás, bastante bien. Y si no hay ninguna otra duda o alguna pregunta, no me resta más que agradecerles la oportunidad de continuar con las sesiones a través de esta plataforma y seguimos en contacto a través de los medios habituales. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Hasta